Revelado. Un millonario transforma su empresa en un reto increíble para los que lo superen. En el corazón de Guadalajara, un cartel destellante anunciaba el concurso que podría cambiar la vida de muchos. María, con su delantal manchado de salsa y el cabello en un moño deshecho, se detuvo un segundo en la taquería para mirar cómo las luces reflejaban sus esperanzas. A sus 28 años, madre soltera de una pequeña de 5, sabía que la vida le había dado un mazo de cartas difíciles. Pero ese desafío era otro cantar. Podía ser su oportunidad de brillar, de escapar de la rutina que la absorbía cada día, de darle a su hija una vida mejor. Sin embargo, un nudo en su pecho comenzó a formarse. La ansiedad y el miedo se entrelazaban con la esperanzadora posibilidad de un futuro más luminoso. ¿Qué pasará si me inscribo y fracaso? No puedo permitirme un error. La voz de su abuela resonaba en su mente, recordándole la importancia de la valentía y el trabajo duro, pero también la advertencia de que el mundo no siempre era justo. ¿Y si el impulso hacia adelante las llevaba a una caída sin red? Mientras en su trabajo las risas de los clientes resonaban, ahora era la propia risa de su hija la que la debilitaba, y, al mismo tiempo, la daban fuerza. Ella merece más, ellas son su alegría, su razón de luchar. Pensó mientras sus manos temblaban ligeramente al apretar la servilleta que sostenía. Debía prepararse para lo que vendría. Pero un miedo latente se apoderaba de su mente. Ante el brillo de lo que podía perder, no podía ignorar lo que estaba en juego. En su primera cita con las oficinas de Juan Carlos, el aire se sentía helado, y las miradas de los que allí estaban eran un peso en su pecho. ¿Realmente pertenecía a ese lugar? Se sentó, insegura. Fases esculpidas en la opulencia la rodeaban, y no pudo evitar sentir que todos eran de una clase a la que ella no podía acceder. Esa gente no tiene idea del sacrificio, no saben lo que es. Sus pensamientos comenzaron a girar en torno a su situación. Mientras los demás intercambiaban ideas brillantes y proyectos elaborados, María se sintió en desventaja. Su mente aceleraba, buscaba respuestas, pero las dudas arremetían. ¿Puede mi historia, mi esfuerzo, ser suficiente? En esos momentos de exposición se preguntó, ¿es este el lugar donde debo estar? ¿O debería regresar a la taquería y hacer lo que siempre he hecho? Pero esa misma noche su abuela le hizo recordar aquellos momentos de lucha, aquellas historias que le contaba de la perseverancia. No te rindas, María, había dicho con cariño, y esas palabras pudieron ser la chispa que al encenderse, la preparara para todo lo que estaba por venir. Sin embargo, mientras las expectativas crecían, también lo hacía la presión. La competencia era feroz, cada paso más confuso que el anterior. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras avanzaba, sus logros la llenaban de orgullo, pero fue en ese ascenso donde descubrió huecos ocultos en la empresa de Juan Carlos. Surgen secretos que trastocan su visión y sus valores. ¿Debería cerrar los ojos ante esas verdades escondidas, arriesgando su integridad por un futuro brillante? Su mente se tornó urgente. Si elijo el éxito, ¿quién estará para defender a aquellos que no tienen voz? Dudas desgarradoras le asaltaban, y no podía permitir que su hija se convirtiera en otra víctima del sistema. En la cúspide del desafío, descubrió una verdad que podría desmoronar todo lo que había construido. La angustia la invadió en la noche, y se sintió atrapada, teniendo que decidir entre seguir su sueño y traicionar a su comunidad. Con sus pensamientos desgarrándose, lo único claro era que el próximo paso podría definir no solo su futuro, sino el de todos los que alguna vez le dieron apoyo, y el de la pequeña que iluminaba sus días oscuros. ¿Qué camino elegirá cuando todo está en riesgo? Las semanas fueron avanzando, y cada día en la empresa de Juan Carlos se convertía en una batalla interna para María. A cada secreto que descubría, el brillo del concurso se apagaba un poco más. Las sonrisas de sus compañeros eran un regalo envenenado, ocultando la competición afilada que se mantenía bajo la superficie. Ella se sentía como una intrusa en un juego donde las reglas estaban dictadas por la avaricia y la ambición sin límites.
Cada mañana, mientras se preparaba para abrir la taquería, su mente volvía a girar en torno a la decisión que debía tomar. La rutina se había vuelto un espacio seguro, pero cada vez más restrictivo. La desesperación de su situación la empujaba a querer más, pero los dilemas éticos la mantenían anclada a sus principios. ¿Qué es el éxito sin integridad?, se preguntaba, martillando sus pensamientos con el eco de sus propias reflexiones. Un día, después de recibir un correo donde su trabajo en la empresa parecía ser menospreciado por un pequeño error, decidió que era momento de confrontar sus temores. Se preparó una noche antes, revisando argumentos y puntos críticos de las decisiones que había tomado. Al día siguiente, en la reunión semanal, levantó la mano con una seguridad que no sentía. Le costó encontrar la voz, pero una vez que lo hizo, las palabras fluyeron, articulando sus descubrimientos sobre las prácticas injustas que estaban destruyendo lo que había comenzado a construir. La reacción fue inesperada. Algunos miraron con sorpresa, otros con desdén. María, vestida de valentía, estuvo dispuesta a enfrentar el desprecio. Como si en el aire pesara el miedo, ella no se echó atrás. «Hay algo más que necesitamos considerar», insistió. «No es solo el éxito personal lo que debemos perseguir, sino el legado que dejamos atrás». La sala se sumió en un silencio tenso. Las miradas se trataban de conexiones y divisiones al mismo tiempo. Algunos comenzaban a murmurar en respaldo, otros se mostraban escépticos. Esa división latente le hizo querer arrebatarse un momento para sí misma. En el fondo, esa exposición abría una puerta que no sabía si debería atravesar. Sin embargo, fue en esa confrontación donde comenzó a descubrir un nuevo aspecto de su ser. Una sorpresiva sensación de empoderamiento empezó a aflorar dentro de ella. Era como si al expresar sus dudas, hubiera encendido una luz que brillaba a través de los oscuros recovecos de su mente. Tal vez, pensó, ser valiente sea lo que realmente necesito para avanzar. En su búsqueda por ser escuchada, notó a otros colegas asintiendo, como si también llevaran la carga de su propio silencio. Esa camaradería inesperada llenaba un espacio que antes había sentido tan solitario. Tal vez no era solo su lucha, tal vez era una batalla que estaban dispuestos a combatir juntos, aunque tenía conciencia de que ese mismo instinto de protección podría llevarla a un conflicto aún mayor. Mientras los ecos de su intervención aún reverberaban en la sala, el teléfono de María vibró. Era un mensaje de su abuela, que solo decía: «No temas a la verdad, eso es el verdadero poder». Las palabras se deslizaron en su mente como un recordatorio persistente. Las conexiones que había comenzado a forjar en el trabajo podrían resultar en algo más grande de lo que había imaginado. Ahora, al mirar por la ventana, la realidad le cayó a plomo. La idea de perder todo, su estabilidad y la esperanza de un futuro mejor para su hija, se palpaba en la atmósfera. Decidió que debía actuar, pero preguntándose, ¿qué debería hacer ahora? ¿La búsqueda de la verdad valía la pena, aunque el riesgo pudiera ser devastador? Con el corazón acelerado, María se sintió lista para tomar una decisión radical. Mientras se preparaba mentalmente, las dudas llenaban su cabeza, pero había algo más fuerte bombardeando su corazón. La convicción de que el cambio real empezaba por ella. ¿Podría transformar su vida y la de su hija en esa búsqueda? Mientras la noche caía, la verdad la enfrentaba, y un nuevo dilema se asomaba. Esa noche, un correo llegó a su bandeja de entrada. «Juan Carlos desea hablar contigo en privado. Es urgente». Y en ese momento, María supo que lo que tuviera que suceder la llevaría al borde de su destino. ¿Aceptaría el reto que podría definir el futuro por completo? El día siguiente, María se levantó con una mezcla de nerviosismo y determinación. La invitación de Juan Carlos pesaba en su mente. Había pasado la noche indagando sobre cómo enfrentar su conversación con él. Sabía que no podía permitir que esa reunión se convirtiera en un procedimiento autómata, donde las palabras se perdieran en el aire. Tenía que prepararse no solo para hablar, sino también para escuchar. Mientras manejaba hacia la oficina, repasó mentalmente sus palabras. Quería que su voz tuviera peso, que resonara. «Hoy es el día para ser escuchada», se repetía. Este pensamiento le otorgaba un sentido de propósito, como si cada kilómetro que avanzaba la acercaba un paso más a su meta. Al entrar a la sala de conferencia, se encontró frente a Juan Carlos, cuya imagen de poder e influencia manipulaba la atmósfera. Él estaba sentado con una sonrisa que parecía superficial, y eso la incomodó. Antes de que pudiera hablar, él le ofreció un asiento, una señal de que la conversación empezaría en un tono aparentemente amigable.
Te llamé porque quiero hablar sobre el futuro del equipo y algunas ideas que me han llegado, dijo Juan Carlos, su tono relajado contrastando con la inquietud que crecía en el estómago de María. Ella tomó una respiración profunda, preparándose para su respuesta. Gracias por la oportunidad, Juan Carlos. Pero antes de entrar en el futuro, creo que debemos abordar algunas cuestiones del presente que son cruciales para todos nosotros. Notó la sorpresa en su mirada, pero no se detuvo. Las prácticas actuales de esta empresa están afectando no solo la moral del equipo, sino también la integridad de nuestro trabajo. Su voz sonaba firme, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. Juan Carlos la observaba con atención, y tras unos segundos que se sintieron eternos, comenzó a hablar. María, sabes que este es un entorno competitivo. La ambición es lo que nos impulsa. Ella sintió que su determinación comenzaba a tambalear, pero rápidamente remarcó que había una línea entre competencia y falta de ética. A veces, el costo de buscar solo el éxito puede ser devastador, respondió, haciendo hincapié en cada palabra. Quiero construir un legado que mis hijos puedan admirar, no uno del que deba avergonzarme. Fue entonces cuando notó un cambio sutil en su expresión, un frágil signo de reconocimiento. Las palabras de María parecían haber generado un eco en Juan Carlos. La charla se tornó más profunda. ¿Crees que el camino a seguir es realmente cambiar la forma en que hacemos negocios aquí?, preguntó, retador. Ella reconoció en su tono una chispa de duda. Tal vez lo que había aprendido sobre sí misma había comenzado a resonar en los demás. A medida que la conversación avanzaba, María se dio cuenta de que no solo estaba luchando por su verdad, sino que también estaba despertando en su jefe una reflexión que nunca había imaginado. Sin embargo, sabía que aún había mucho en juego. Al final de la reunión, Juan Carlos se mostró más receptivo de lo que esperaba. Te daré oportunidad de liderar un nuevo proyecto. Quiero ver cómo integras tus ideas en la práctica. Pero, tienes que entender que esto implicará retos. María sintió una mezcla de triunfo y nerviosismo. Acepto el reto, respondió, sintiéndose más fuerte que nunca. Esta no era solo una oportunidad para su carrera, era su momento de redefinir los límites de su trabajo, para construir un espacio donde la ética y la competitividad pudieran coexistir. Sin embargo, al abandonar la sala, una sensación de inquietud sobrevino. Las ofertas de Juan Carlos siempre venían acompañadas de una sombra de manipulación. ¿Era realmente un cambio genuino? ¿O sería una trampa disfrazada para mantenerla atada a sus viejas formas? Mientras sus pensamientos divagaban, un mensaje intermitente llegó a su teléfono. Se apresuró a abrirlo y encontró un artículo. Un viejo colega expone la verdad sobre las atrocidades de nuestra firma. Las iniciales de su nombre salieron a la luz, sembrando dudas sobre las motivaciones de aquellos que rodeaban a Juan Carlos. Sin pensarlo dos veces, se preparó para investigar. La revelación de su viejo colega podría ser el botiquín que necesitaba para enfrentar a Juan Carlos. Pero, ¿estaba realmente lista para sumergirse en una nueva batalla, arriesgando todo por lo que había trabajado? La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y María sintió que un nuevo ciclo de desafíos la esperaba, uno que pondría a prueba cada principio que había defendido hasta ahora. ¿Lograría sortear las aguas turbulentas que acababa de desatar? María apretó el teléfono entre sus manos mientras la ansiedad se apoderaba de ella. La noticia sobre su viejo colega resonaba en su mente como un tambor lejano. El artículo hablaba de irregularidades en los procesos internos y comportamientos cuestionables en la firma que Juan Carlos lideraba. Esto podría ser un punto de inflexión, una oportunidad para demostrar que sus inquietudes eran válidas. Decidida a no dejarse llevar por el miedo, tomó una respiración profunda y sintió un destello de determinación. Sabía que la nueva posición que Juan Carlos le había ofrecido no solo era un reto profesional, sino también un campo de batalla personal. Si quería realizar el cambio que tanto anhelaba, requeriría más que retórica. Necesitaba acción y conexiones sólidas. Pasó la tarde navegando en el archivo digital de la empresa, buscando cualquier rastro que pudiera confirmar las acusaciones del colega. Cada documento, cada cifra que revisaba, era una mezcla de certeza y duda. Le costó asumir que lo que había idealizado en su entorno laboral ahora empezaba a desmoronarse. Las complejidades de su realidad se manifestaban en datos fríos y cuestionables. Con cada evidencia hallada, su enfoque se tornó más agudo. Las horas pasaron volando y, a pesar del agotamiento, María sentía un entusiasmo renovado. La conciencia de que estaba en una posición única para marcar la diferencia la llenaba de energía.
pero también venía acompañada de una pesada carga, la responsabilidad de actuar sin poner en riesgo su propia estabilidad. Mientras rellenaba su agenda con notas y pensamientos, se dio cuenta de que el nuevo proyecto que había aceptado podría ser el escenario perfecto para implementar cambios. Tenía una visión clara. Deseaba un equipo donde la transparencia y la ética fueran los pilares. No había forma de que Juan Carlos o cualquier compañero de trabajo le impidieran dar lo mejor de sí misma. Al final del día, decidió que tendría una conversación con su nuevo equipo al día siguiente. Con el corazón latiendo con fuerza, hizo un esbozo de cómo introducir sus ideas sin desatar alarmas. Pero lo que realmente la mantenía despierta era la preocupación de que, al dar ese paso, se enfrentaría a la oposición más feroz que jamás había conocido, su propia confusión sobre en quién confiar. Pensó en cómo confrontaría a Juan Carlos si sus hallazgos fueran ciertos, y cómo podría utilizar ese conocimiento para reforzar su postura. Esa tensión existía en ella. ¿Sería la abogada de la moralidad o la presa de la ansia de éxito del jefe? En ese balance con el que se debatía, había una fuerte necesidad de no ser desdibujada por el entorno en el que había decidido participar. Al meterse en la cama aquella noche, los pensamientos de María se agolpaban. La búsqueda de la verdad no solo era un camino hacia la justicia, sino también hacia su propia identidad. Si finalmente lograba descubrir el juego de manipulación en que estaba inmersa, podría redefinir su historia y la de su equipo. Sin embargo, el eco de sus decisiones pasadas no la dejaría en paz. Se sabía cautelosa, pues no solo cuestionaría a Juan Carlos, sino que también se enfrentarían los ecos de sus propias inseguridades. La noche pasó en vela, cavilando sobre lo que estaba en juego. Al despertar, un mensaje pudo cambiar todo de nuevo. María, ¿te gustaría tener una conversación fuera de la oficina? Creo que hay más que deberías saber. La incertidumbre envolvió su ser cuando vio el remitente. Diego, su viejo colega y autor del artículo. ¿Podría tener más información que confirmara sus sospechas? ¿O intentaría inspirar a María a hacer algo aún más radical? La joven sintió un torbellino de emociones. Angustia, curiosidad, y sobre todo, una urgencia que la retaba a no ignorar un llamado que podría ser el principio del cambio que tanto había anhelado. María se sentó en su escritorio con el corazón acelerado, mientras leía el mensaje de Diego una vez más. La tentación de responder inmediatamente era poderosa, pero sabía que necesitaba actuar con cautela. La conversación que se acercaba no solo podría aclarar sus dudas sobre Juan Carlos, podría convertirse en un trampolín hacia la verdad que había estado buscando. Con su mirada en la pantalla, meditó sobre las posibilidades. Diego había sido un buen compañero en el pasado, pero la distancia profesional que los años habían creado también generaba desconfianza. ¿Sería su intención ayudarla, o había algo más detrás de su invitación? María comprendía que debía prepararse para cualquier eventualidad. Su vida laboral dependía de ello. Empezó a anotar preguntas que quería hacerle. Necesitaba saber no solo sobre las irregularidades mencionadas, sino también cómo Diego había conseguido esa información. Su enfoque se desvió hacia sus propios sentimientos de vulnerabilidad. Ella era, ante todo, una madre, y su bienestar era una prioridad. Las decisiones erradas podrían no solo costarle su trabajo, sino también afectar a su familia. Pero el fuego de la ambición comenzó nuevamente a encenderse en su interior. Si existía la posibilidad de cambiar las cosas dentro de la empresa, de crear un lugar más justo y transparente, no podía dejar escapar esa oportunidad. Una visión de un equipo unido bajo valores sólidos la inspiraba, y esa imagen la llevó a decidir que se reuniría con Diego. Al finalizar su jornada laboral, se encontró en una pequeña cafetería a solo unos minutos de la oficina. El aroma a café recién hecho la envolvió mientras su mente giraba en décimas de segundo, pensando en las consecuencias de esta decisión. Cuando Diego apareció en la puerta, con una expresión que alternaba entre seriedad y preocupación, supo que el momento había llegado. Diego se sentó frente a ella, e inmediatamente la tensión se hizo palpable. «Gracias por venir», empezó. Su voz tenía un tono que indicaba la gravedad de la conversación. María asintió, atreviéndose a romper el silencio. «¿Qué sabes sobre Juan Carlos? ¿Qué está pasando exactamente en la empresa?», preguntó, sintiendo que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Diego miró por la ventana antes de hablar. «No es solo lo que he escuchado, es lo que he visto. Hay una falta de transparencia que se ha convertido en normal. Desviaciones en los presupuestos, decisiones tomadas a puerta cerrada», dijo,
con un tono que dejaba entrever su frustración. Cada palabra de Diego resonaba con sus propios sentimientos, y a medida que desglosaba la situación, su determinación crecía. En mi informe mencioné todo eso porque creo que alguien debería alzar la voz. Puede que seas tú, añadió, observando atentamente la reacción de María. Aquellas palabras la llenaron de una mezcla de miedo y determinación. Este podría ser el momento decisivo que cambiaría no solo su carrera, sino también el rumbo de la empresa. Tenía la oportunidad de convertirse en la voz que tanto anhelaba. Sin embargo, el peso de lo que estaba en juego la dejó en suspensión. Si decide avanzar, podría desatar una cadena de reacciones que cambiarían su vida para siempre. La presión de tomar una decisión abrumadora la llevó a preguntarse si realmente estaba a la altura de cargar con esa responsabilidad. María cambió de postura en su asiento, sintiendo la urgencia de encontrar la respuesta correcta. ¿Qué propones hacer?, preguntó, sintiendo cómo el sudor comenzaba a resbalar por su frente. Diego sonrió levemente, su expresión denotando que tenía un plan, pero ella lo interrumpió. ¿Estás seguro de que esto es lo correcto? En esos instantes, la realidad se abalanzaba sobre ella. Las dudas empezaban a ser parte de la conversación. Las posibilidades podían llevarla a un camino lleno de heridas, o a un terreno donde finalmente pudiera erguirse con confianza. Es hora de que elijamos un lado, concluyó Diego, mientras la urgencia de sus palabras la dejó con un nudo en el estómago. María comprendió que ya no podía esperar más. El momento de la verdad se acercaba. La decisión de seguir adelante podría ser un paso hacia el cambio, o una ruta hacia la caída, pero había en ella un sentido de claridad que la instaba a avanzar. El tiempo presionaba, y se dio cuenta de que debía actuar, pese a sus miedos, para no dejar escapar una oportunidad que podría cambiarlo todo. Con el corazón palpitante, miró a Diego y asintió despacio, mientras su mente formulaba un solo pensamiento. Esto era solo el principio. La tensión en el aire de la cafetería era innegable. Mientras Diego formulaba un plan, María se encontraba en un estado de alerta máxima, enfrentando la posibilidad de un cambio radical en su vida profesional. Lo que estaba a punto de decidir no solo afectaría su carrera, sino también su hogar. Aquella combinación de miedo y emoción provocaba un torbellino en su estómago. Necesitamos reunir pruebas, no podemos quedarnos solo con rumores, insistió Diego, alineando su mirada con la de ella, como si buscara su fuerza en su confianza. Debemos abordar este tema con cuidado. La información que tengo es delicada, y no podemos arriesgarnos a que llegue a oídos equivocadas. María sintió que una chispa de determinación encendía su mente. Sabía que la falta de ética en su lugar de trabajo no solo perjudicaba a sus compañeros, sino también el futuro de su familia. Se le ocurrió que tal vez este era el desafío que había estado esperando, la forma de doblar su realidad hacia una más honesta y ética. Su ansia por la justicia comenzó a ocupar el espacio que antes se llenaba de dudas. De acuerdo, vamos a hacerlo. ¿Cómo empezamos?, dijo, proyectando confianza a pesar de la incertidumbre que la envolvía. Pero en su interior, una pregunta la acechaba. ¿Realmente estaba preparada para el impacto de sus decisiones? Diego comenzó a confeccionar un plan metódico. Hablar de cómo recolectar información, cómo identificar aliados dentro de la empresa y, más importante aún, cómo sustraer las pruebas que pudieran avalar su denuncia. Cada paso que planteaba llevaban una carga emocional considerable para María, y su disposición a participar se fue adaptando, moldeándose a las circunstancias que comenzaban a desarrollarse ante ella. Con cada punto que Diego mencionaba, María sentía que su valentía se consolidaba, pero también aumentaba la presión. Pensó en lo que diría su familia, y el riesgo que una exposición podría representar no solo para ella, sino también para los suyos. Sin embargo, la balanza de su conciencia comenzaba a equilibrarse a favor de la verdad, esa verdad que tantas veces había callado. Cuando tengamos las evidencias, debemos ser estratégicos. Podría haber repercusiones no solo para Juan Carlos, sino para todos los involucrados, incluso para nosotros mismos, advirtió Diego, con seriedad. A medida que la conversación avanzaba, algo dentro de María se transformaba. En lugar de sentirse como una víctima de las circunstancias, comenzó a visualizarse como una agente de cambio, capaz de enfrentar los monstruos que amenazaban su entorno laboral. Sentada frente a Diego, una idea emergió. Quizás había en su interior más fuerza de la que nunca había reconocido. Esa revelación la desafió a cuestionar, no solo las decisiones de su jefe, sino también su propia capacidad de liderazgo. La hora se desvaneció ensombrecida por sus pensamientos, y al ver el reloj,
Se dio cuenta de que el tiempo se deslizaba rápidamente entre sus dedos. «Necesitamos actuar pronto», dijo con determinación. La resolución en su voz resonó, capturando la atención de Diego. «Exactamente. Nos estamos acercando a un punto de no retorno», respondió él, notando el fuego en sus ojos. Después de discutir todo lo que podrían hacer, María se despidió de Diego con una mezcla de adrenalina y ansiedad. Sentía que cruzaba un umbral hacia un mundo donde sus palabras y acciones tendrían un impacto real, mientras su mente absorbía cada fragmento de información que habían compartido. Pero al mirar hacia atrás, una sombra de inquietud la seguía. ¿Y si fracasaban? ¿Si sus esfuerzos resultaban en más daño que bien? De camino a casa, las luces de la ciudad parecían brillar con más intensidad, reflejo del tumulto de su interior. Con cada paso que daba, su decisión se tornaba más sólida, pero el miedo a las consecuencias persistía. Se sentó en el sofá una vez en casa, las imágenes de su rostro familiar y los recuerdos felices invadiendo su mente. De repente, la visión de Juan Carlos se proyectó como un obstáculo en su futuro. ¿Quién sería ella si no se enfrentaba a esa figura? ¿Si no alzaba su voz? La verdad la había encontrado, pero luego el temor se instaló en su mente. ¿Qué pasaría si no era lo suficientemente fuerte? Con esta espada de Damocles pendiendo sobre su cabeza, dejó escapar un suspiro profundo, preparándose para el día siguiente. La certeza de que el futuro dependía de sus decisiones la llenaba de un nuevo propósito. Mientras el sueño luchaba por alcanzarla, un mensaje nuevo llegó a su teléfono. «Necesitamos hablar urgentemente». Era Diego. El corazón de María se aceleró, sintiendo cómo la intensidad del momento se multiplicaba. Mientras un frío recorría su espalda, supo que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar el rumbo de todo lo que había planeado. El camino a la verdad estaba comenzando a revelarse, y las sombras de lo desconocido prometían giros inesperados. ¿Cómo continuaría su historia en la lucha por la justicia? La próxima jornada podría ser crucial. El día amaneció en un velo de incertidumbre para María. A medida que la luz del sol entraba por la ventana, parecía resaltar las decisiones que la aguardaban. Se sentó a la mesa del desayuno, el café humeante frente a ella, pero su mente estaba lejos. Las imágenes de la noche anterior, las conversaciones con Diego, danzaban en su cabeza como sombras persistentes. La idea de convertirse en un agente de cambio la llenaba de fuerza, pero también de temor. Decidió que no podía permitir que el miedo la paralizara. Mientras su esposo y sus hijos se preparaban para la rutina diaria, cada sonrisa a su alrededor era un recordatorio de su propósito. Era por ellos que debía actuar. Lo que estaba en juego era más que su trabajo, era el futuro que deseaba construir. Se arregló con una determinación renovada y salió hacia su oficina. Sin embargo, el trayecto fue un desafío emocional en sí mismo. Los pensamientos de lo que podía acontecer la perseguían. ¿Sería capaz de manejar las repercusiones de su lucha? ¿Y si su vida laboral se desmoronaba como un castillo de naipes? Los dilemas morales la desafiaban constantemente. ¿Veía el derecho a la verdad más fuerte que el deseo de estabilidad? Al llegar, el ambiente de la oficina parecía tan cómodo y familiar, pero en su interior sentía como si un volcán estuviera a punto de erupcionar. Se sentó en su escritorio, revisando correos electrónicos y mensajes, tratando de parecer concentrada, pero su mente seguía agitada. La imagen de Juan Carlos, su superior, se proyectaba en su mente como un fantasma inquietante, el símbolo del poder que deseaba desafiar. Tomando una respiración profunda, decidió que lo primero sería prepararse. Lo que necesitaba eran argumentos sólidos que respaldaran cualquier acción. Comenzó a registrar sus observaciones, los comportamientos éticamente cuestionables que había notado en el trabajo. Luego, sus manos temblorosas escribieron un borrador de un posible informe, los detalles meticulosos y el análisis de cada actividad sospechosa. Mientras recopilaba sus pensamientos, sintió una creciente claridad. Cada palabra escrita representaba un pequeño acto de rebeldía contra una cultura del silencio que había predominado por tanto tiempo. En ese momento, se dio cuenta de que aún quedaba en ella un deseo de lucha. No se dejaría abrumar fácilmente. Esa luz interna amplificaba su resolución a medida que las horas avanzaban. Cuando finalmente recibió el mensaje de Diego, su corazón latió con fuerza. ¿Dónde y cuándo?, respondió con rapidez, la adrenalina corriendo por sus venas. Era el principio de una nueva etapa, el momento en que los murmullos se convertirían en acciones concretas. El encuentro con Diego era necesario. Necesitaba su apoyo, su experiencia, su visión.
La sensación de que algo grande estaba por suceder la envolvía. La tarde llegó rápidamente y con ella el encuentro. Se reunieron en un café más alejado, elegido estratégicamente para evitar miradas curiosas. Diego parecía tenso, observando su alrededor con atención. María se sintió reconfortada al verlo. Su presencia era un recordatorio de que no estaba sola en esta lucha. Después de los saludos iniciales, Diego se inclinó hacia ella. Su tono era serio. He estado hablando con algunos compañeros. La situación es más grave de lo que pensaba. Juan Carlos está inmerso en un negocio turbio que podría comprometer a más personas de las que imaginamos. La frase cortó el aire como un cuchillo. María sintió que su pulso se aceleraba. ¿Qué significa esto para ellos? La lucha acababa de escalar. Con el viento de la verdad golpeando sus caras, María se dio cuenta de que no solo estaba traicionando un sistema, estaba enfrentando a un enemigo oculto que podría arruinar vidas. Sus manos se cerraron en puños sobre la mesa. Había tomado una decisión, una que definiría su valor y su futuro. La verdad estaba al alcance, pero las consecuencias podrían ser devastadoras. Mientras Diego hablaba, una pregunta afluyó a su mente. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por la justicia? Era ahora o nunca. María sabía que lo que estaba a punto de hacer podría tener repercusiones tanto personales como profesionales, pero el momento de la verdad había llegado y estaban en la puerta de un cambio radical. ¿Estás lista para actuar?, preguntó Diego con una mirada intensa. Su respuesta resonó en el aire, una promesa cargada de convicción. Sí, estoy lista. Vamos a desentrañar esta verdad. Así, un nuevo capítulo comenzaba a escribirse en su vida, uno lleno de riesgos, desafíos y la inquebrantable búsqueda de justicia. Pero en el fondo de su ser, una inquietud persistía. ¿Podrían realmente enfrentar a Juan Carlos y salir ilesos en el proceso? La respuesta aguardaba en las sombras. Las horas siguientes fueron una combinación de ansiedad y determinación. María se sentía atrapada entre el deseo de actuar y la nube de miedo que la envolvía. Cada paso que daba parecía arrastrarla hacia una tormenta inminente, pero la idea de permanecer en silencio no era una opción. A medida que regresaba a su oficina, su mente se llenaba de planes y estrategias, intentando dar forma a su futuro. Se sentó frente a su computadora y comenzó a investigar más sobre Juan Carlos y sus operaciones. Los reportes financieros, las auditorías, las conversaciones furtivas, todo parecía encajar en un rompecabezas oscuro. Mientras navegaba por la información, su confianza crecía, familiarizándose con los procedimientos y protocolos que antes le parecían intimidantes. Comenzó a ver el panorama completo. Fue entonces cuando cayó en la cuenta de lo que le permitía operar en el entorno en el que había estado. María había guardado silencio durante años, pero su experiencia la había dotado de habilidades críticas, análisis, seguimiento de patrones y, sobre todo, coraje. Cada nota de su investigación se convirtió en un ladrillo en la fundación de su nuevo propósito. El miedo se transformó en un telón de fondo que se desvanecía poco a poco, dejando espacio para su resolución. Debo hablar con los demás, se dijo a sí misma. Que dos personas compartieran la misma inquietud podría ser un comienzo. Simplemente necesitaba garantizar que no sería una cruzada solitaria. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió acercarse a varios colegas en quienes confiaba. El primer encuentro fue con Laura, una asistente que siempre había sido observadora de los movimientos de Juan Carlos. Con un café en la mano, María finalmente se aventuró a entregarle sus pensamientos. Laura, al principio escéptica, escuchó con atención mientras María relataba sus sospechas y la información que había recopilado. Al principio, había dudas en sus ojos, pero a medida que María articulaba sus ideas, el interés de Laura se hizo evidente. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Si lo que dices es cierto, más personas podrían verse afectadas, respondió Laura, su voz llena de preocupación y determinación. El siguiente paso era reunir a un grupo más amplio. María sentía que, a pesar del riesgo, tenía una responsabilidad no solo hacia ella, sino también hacia aquellos que trabajan en la sombra de la corrupción. Las palabras de Diego resonaban en su mente. La verdad puede ser un arma poderosa. Mientras se adentraba en estos encuentros, María reflexionó internamente sobre su crecimiento. Estaba empezando a reconocer su valor, a pesar de las barreras. Lo que antes había sido un simple trabajo se convirtió en una misión. Cada conversación la fortalecía, y cada pequeño progresaba ante la adversidad, la acercaba más a la verdad que estaba dispuesta a desenterrar.
Aunque temía las repercusiones, su deseo de lograr un cambio era más fuerte. Una tarde, después de varias reuniones, María se dio cuenta de que la situación estaba escalando rápidamente. Durante un almuerzo, Laura mencionó que había oído rumores sobre Juan Carlos, que estaba recalibrando su equipo para las próximas semanas. Los cambios en la estructura organizativa podrían implicar movimientos defensivos ante cualquier investigación inminente. Aquello envió un escalofrío por la columna de María. La presión se intensificaba, y el tiempo se apremiaba. La pregunta de si eran relevantes sus esfuerzos la seguía como una sombra. Su pulso se aceleraba cada vez que pensaba en entrar a la oficina al día siguiente. Sin embargo, una chispa de resolución la empujaba hacia adelante. No estaba dispuesta a renunciar a su búsqueda. Mientras se preparaba para el día siguiente, la pregunta que la atormentaba era si podría mantenerse firme ante el embate de la verdad. Frente al espejo, se miró a sí misma con franqueza y vio algo más que miedo. Vio potencial. El momento de actuar ha llegado, pensó. La lucha estaba en su punto más crítico, y lo que estaba en juego nunca había sido tan claro. Con cada paso que daba, sabía que el siguiente movimiento sería decisivo, pero no podía sacudirse la sensación de que una vez que comenzara, no habría marcha atrás. María se sintió como un alquimista, a punto de transformar el miedo en poder. ¿Era ella capaz de tomar el riesgo que otros no se atrevían a asumir? Cuando tomó el teléfono para reunirse de nuevo con Diego, sintió que estaba en la antesala de un cambio radical. ¿Podremos protegernos de las consecuencias?, se preguntó al apretar el botón de llamada. Cada sonido en el auricular se sentía como un eco de su destino. La respuesta aguardaba en la voz del otro lado. El día comenzó gris y pesado, como si la atmósfera misma supiera que algo monumental iba a ocurrir. María se sintió atrapada en un torbellino de pensamientos mientras se dirigía a su oficina. El eco de su propia respiración retumbaba en su mente, acompañándola en cada paso. Desplegó su computadora con una mezcla de ansiedad y determinación, y empezó a repasar las notas que había recopilado. Era evidente que los movimientos de Juan Carlos no eran simplemente de reestructuración. Había una amenaza latente en el aire, palpable e inquietante. Decidida a seguir adelante, organizó una nueva reunión con Laura y Diego. Necesitaba que su grupo se volviera una red sólida, irrompible ante cualquier eventualidad. Cada interacción con ellos alimentaba su autoconfianza, y mientras tomaba acciones concretas, sentía cómo su papel evolucionaba de una observadora pasiva a una protagonista poderosa. La idea de confrontar a la corrupción la llenaba de energía. Sin embargo, también sabía que la posibilidad de enfrentarse a sus superiores podría traer consecuencias implacables. «Vamos a tener que ser cuidadosos», les comunicó, con un brillo decidido en el ojo. «No podemos permitir que nuestra búsqueda se convierta en un espectáculo. Debemos ser estratégicos». Las palabras se sintieron como un juramento. Era el momento de actuar, no solo por sí misma, sino por todos aquellos que temían hacer lo correcto. María notó que, aunque el miedo le había hecho compañía durante años, cada mini victoria la liberaba un poco más. A medida que compartía las inquietudes de su grupo, cada comentario, cada pregunta, le permitía deshacerse de las inseguridades que tanto la habían atormentado en el pasado. La confianza en su voz empezó a resonar como un clarín. Se dio cuenta de que su experiencia previa, por fin, estaba forjando su camino hacia el liderazgo. En medio de esta transformación, una revelación inesperada surgió. Durante una de las reuniones, Diego mencionó que había encontrado documentos que revelaban un vínculo entre Juan Carlos y ciertos proveedores acusados de prácticas dudosas. Era la información que necesitaban para dar un golpe certero, pero implicaba un riesgo monumental. María sintió una mariposa en el estómago. La idea de utilizar aquellos documentos la llenaba de emoción, pero también de preocupación. ¿Estaba realmente lista para cruzar esa línea? Focalizando su energía, comenzó a estructurar un plan. Cada paso se desglosó en acciones concretas, dotándose de una estrategia clara y pensada. Dividir la información en pequeñas partes, obtener más evidencia y potenciar su red de apoyo serían sus prioridades. María entendió que el conocimiento era su mejor aliado. Cada nuevo dato la enfrentaba más a su miedo, pero también era un recordatorio de su capacidad para cambiar el curso de su historia profesional. Sin embargo, la realidad de su situación se hizo palpable cuando una conversación casual en la cafetería la detuvo en seco. Un grupo de empleados comentaba sobre los cambios que Juan Carlos había prometido. El tono de sus palabras era de esperanza, pero también de ceguera ante la verdad.
Primero vino la alevosía de la preocupación, seguida del deseo de tomar la justicia por su mano. María conocía el peligro de esa inocencia. Debía actuar antes de que la revelación de la corrupción se convirtiera en un murmullo ahogado. El mundo a su alrededor comenzaron a girar más rápido. La sensación de control que había adquirido se tambaleaba al recordar las posibles repercusiones de sus acciones. La disyuntiva mantenía su mente ocupada. Actuar ya no era una opción. La pregunta era cómo lo haría. Fue entonces que se dio cuenta de que, independientemente de lo que sucediera, su independencia ya había comenzado. Estaba lista para la batalla. Enfrentarse al universo de la denuncia era su desafío y, mientras organizaba sus pensamientos, una luz en su interior creció con fuerza. El momento de la verdad había llegado, pero sabía que la verdadera lucha no solo implicaba desenmascarar a Juan Carlos, era una lucha por la libertad que ella merecía. No puedo exigir justicia si no me empodero primero, se dijo a sí misma. La presión aumentaba y, al final de la semana, sabía que el enfrentamiento nunca sería el mismo. La revelación de la verdad estaba al caer, pero aún no tenía claro cómo se enfrentarían a la tormenta que se avecinaba. Esa noche, antes de dormir, María miró el reloj. Había una inquietud en su interior. Era consciente de que, de un momento a otro, todo podría cambiar. La necesidad de actuar se convertía en un mantra. ¿Estoy realmente lista para esto? Esa pregunta la acompañó hasta que se quedó dormida, como un eco en su mente. La presión podría estallar en cualquier instante, y la respuesta a esa pregunta podría definir no solo su carrera, sino también su vida. El sol asomaba tímidamente por el horizonte cuando María se despertó, sintiendo que la decisión que había tomado era el primer paso hacia una transformación definitiva. Después de semanas de deliberación y tensión, había llegado el momento de actuar. Su mente estaba clara. No podía permitir que la duda la dominara. La causa que defendía ahora era más grande que ella, más grande que cualquier miedo. Mientras se preparaba para el día, repasó en su mente cada argumento que había estructurado, cada pieza de evidencia que había compilado. La reunión con Laura y Diego se celebraría esa misma mañana. Tenían que planear cómo presentar la información que habían encontrado y discutir la estrategia para traerlo a la luz sin exponerse excesivamente. La adrenalina corría por sus venas. Reconocía que no solo era una decisión de carácter profesional, sino una declaración personal de valentía. Cuando entró a la oficina, parecía que la rutina de siempre la rodeaba, pero en su interior todo había cambiado. Se sentía sólida, empoderada. Cada saludo se percibía diferente, como si la fortaleza en su mirada pudiera inspirar a otros. Sus colegas no sabían lo que estaba cocinando, pero su instinto le decía que la chispa de la acción estaba cerca de encenderse. A medida que el reloj avanzaba, la expectación crecía. María se reunió con Laura y Diego en la pequeña sala de conferencias, donde el ambiente era tenso pero electrizante. «Estamos listos», escuchó de Laura, sus ojos brillando con una mezcla de excitación y ansiedad. Se sentaron alrededor de la mesa, decididos a construir una narrativa clara y contundente sobre lo que habían descubierto. «Debemos ser precisos», comenzó María, sintiendo cómo la verdad la impulsaba. «No solo queremos evidenciar las irregularidades, sino demostrar cómo afectan a todos en esta empresa». Así, comenzaron a organizar la información, discutiendo cada detalle, asegurándose de que su mensaje fuera convincente y directo. La electricidad en la habitación aumentaba con cada palabra compartida. Se estaban formando como un equipo sólido. Sin embargo, María también sabía que la resistencia sería feroz, especialmente de parte de Juan Carlos. Al hacerlo consciente, fortaleció su resolución interna. El riesgo de no actuar era infinitamente más aterrador que cualquier represalia que pudiera venir. Mientras desenvolvían su plan, vislumbró no solo su futuro, sino el de su hija. En aquel instante, su propósito se tornó aún más claro. Finalmente, decidieron que el primer paso sería confrontar a Juan Carlos de manera formal, revelándole su hallazgo y exigiendo un cambio. Pero, en el fondo, sabían que también les sería necesario tener un respaldo, contar con la documentación que habían recolectado como seguros. Si se desataba un ataque, tendrían que estar preparadas para mantener su posición. La mañana se desvaneció en un torbellino de preparación. Al acercarse a la reunión con Juan Carlos, su corazón latía con fuerza, pero esta vez era una mezcla de miedo y determinación. María tomó la palabra, sintiéndose más como una guerrera que como una empleada. «Juan Carlos, hemos encontrado información que consideramos necesaria discutir.
No podemos seguir ignorando las prácticas que están dañando nuestra integridad como equipo. La mirada de Juan Carlos cambió drásticamente. Su expresión de sorpresa se tornó rápidamente en una mezcla de desprecio y supresión. «Esto es solo un rumor, María», respondió, su tono cargado de desprecio. Pero no se podía permitir que la intimidación le afectara. Con Laura y Diego a su lado, su confianza se multiplicó. «Tenemos pruebas, y no planeamos mantener esto en secreto», dijo María con una firmeza que nunca antes había sentido. En ese momento, la respuesta de Juan Carlos fue responder con un silencio epifánico. No podía resistir la evidencia ni el coraje que emanaba de ella y su equipo. Cada palabra de María se sintió como un nuevo paso hacia la verdad. Había llegado a una decisión, un nuevo camino. Y aunque sabía que la lucha sería larga, su confianza en su voz y su propósito se consolidó. La valentía no era la ausencia de miedo, sino la acción en su nombre. Días más tarde, a través de un exhaustivo proceso, la verdad salió a la luz. Las irregularidades que habían denunciado se convirtieron en un escándalo que no solo afectó a Juan Carlos, sino que también desterró una cultura de silencio que había ahogado a la empresa. María se sentía invencible. Su lucha no había sido solo por ella, sino por todos aquellos que habían permanecido callados durante demasiado tiempo. Tras las agitaciones iniciales, llegó el momento de la recompensa. María no solo recibió un reconocimiento interno como líder de la transformación que había orquestado, sino que logró elevar sus estándares hacia prácticas más éticas. Su voz había cambiado el rumbo de su vida y, más importante aún, el rumbo de la compañía. Su posición se robusteció, sus habilidades fueron aclamadas y su futuro se iluminó con nuevas expectativas. Había superado el desafío más grande, descubriendo su verdadero potencial en el proceso. Mientras se asomaba por la ventana de su oficina, sintió que lo que una vez había sido una fuente de ansiedad se había transformado en un símbolo de esperanza. Había logrado un cambio significativo, no solo para ella, sino para todos aquellos que la rodeaban. Ahora podía mirar hacia el futuro con una confianza nueva y profunda. María había alcanzado la transformación personal que había buscado, y, finalmente, podía mirar el horizonte con su hija a su lado, soñando con un futuro lleno de posibilidades. Si han sido parte de esta transformación, no olviden que su apoyo es vital. Necesitan suscribirse ahora para seguir acompañándonos en nuestras emocionantes historias de superación personal. Dejen un me gusta para alimentar el algoritmo y que más personas vivan estas experiencias. Comenten sus reacciones y teorías sobre el viaje de María. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten verlo. Este es el momento de mostrar su apoyo y no esperar ni un segundo más para ser parte de esta comunidad de transformación.